Universidad Tecnológica Boliviana, Carrera Derecho, Unidad Académica El Alto, Derecho Civil 3, Obligaciones, docente doctora Andrea Hortensia Gómez Estrella, cuarto semestre, paralelo A, turnos sábados. Hacemos la presentación de la revista jurídica, edición número 2, 2021, con la colaboración de los siguientes compañeros del grupo: Pavel Aguilar, Luis Choque, Richard Condori, David Chambi, Judith Jessica, Emerson, Paola Pari, Elizabeth Cristina. De los siguientes temas: del incumplimiento de las obligaciones, de la imposibilidad en el cumplimiento de las obligaciones por causas no imputables al deudor. Esa es la presentación, el índice con todos los puntos que se tomarán en el desarrollo de la revista de cada tema, el glosario, como bien sabemos, del incumplimiento de las obligaciones participó nuestra compañera Elizabeth Cristina Flores, dando a conocer las nociones generales, mencionando, que la obligación es el cumplimiento específico de las prestaciones. Y donde se toman en cuenta también las acciones por el incumplimiento del deudor, qué acciones se toma, y como dice, el comentario personal de mi compañera: por incumplimiento de obligaciones debemos entender a la infracción de una responsabilidad entre acreedor y deudor, el cual puede ser un desacato total, parcial, permanente, temporal, por hechos imputables o no imputables. Con el punto número 3 está presentando las limitaciones al cumplimiento forzado de las obligaciones. Nuestro compañero David Reinaldo Chambi Huanca, dando mención que es el incumplimiento forzado de las obligaciones, constituye la primera más importante prerrogativa del acreedor, reconociendo en la materia del derecho. Y aquí hablo, las limitaciones al cumplimiento de los deberes comprenden 3 forzosas obligaciones dentro del Código Procesal Civil, las cuales son: ejecución forzada de las obligaciones de dar, ejecución forzada de las obligaciones de hacer, ejecución forzada de las obligaciones de no hacer. Y ahí en cada punto se explica cada detalle. Nos habla de las obligaciones pecuniarias, de las obligaciones, de los efectos de las obligaciones de no hacer, de hacer y de las demás. Y en el comentario personal menciona: debemos de saber y entender que las obligaciones es el cumplimiento o falta de un deudor para que el acreedor pueda consistir en dar, hacer o no hacer en una determinada acción, que se pueda tratar sobre situaciones mediante cosa mueble, inmueble o un préstamo, la cual cumple su función de ser forzada a su obligación ente deudor o acreedor. La mora, como punto número 4, desarrollada por el compañero Emerson Yanamurga, donde nos menciona qué es la mora. La mora es el justo retardo en el incumplimiento de una obligación, siempre y cuando son de forma injustificada. Ahí está los conceptos de la mora. Las voluntades del estado de mora, cuando se virtualidades del estado de mora, y la constitución en mora, que está en el artículo 340 del Código Civil Boliviano, donde dice: el deudor queda en mora mediante la intimidación o requerimiento judicial u otro acto equivalente al acreedor. Y en el comentario personal nos dice lo siguiente: la mora es el justo retardo del incumplimiento de una obligación sin causa justificable, y para que ésta se constituya en la misma y sea mora como tal, se requiere una serie de procedimientos dispuestos, una serie de requerimientos dispuestos
en el Código Civil boliviano, que va desde cartas privadas, notariales, fax, llamadas, en la cual se conmina a cumplir con las obligaciones posterior con la intimidación o requerimiento judicial, las cuales van a constituir elementos probatorios para que se puedan constituir como mora. Y ahí están los elementos probatorios para que se puedan constituir como mora. Como punto número 6, mecanismos procesales de la ejecución forzada desarrollada por el compañero Luis Choque Mamani, que primero hace la mención de qué es la ejecución forzada, qué es la adecuación de los medios para obtener una forma efectiva el cumplimiento de las obligaciones del deudor o la correspondiente responsabilidad. Y ahí también se desarrolla las medidas cautelares, la ejecución forzosa, la naturaleza jurídica, limitaciones al cumplimiento forzado de las obligaciones. Están como 3 incisos. Y en el comentario final el compañero hace mención que el incumplimiento de la obligación es frecuente en nuestro país, ya sea en las obligaciones de dar, hacer o no hacer, por muchos factores, en especial económico. Cuando una persona se dice deudor, no cumple su deuda en el plazo estipulado, puede ser que no dio frutos o no supo administrar el dinero que en primera instancia se prestó, o simplemente puede ser la inconsciencia del deudor, y esta mora tiene sus consecuencias, como el embargo de sus bienes del deudor. Y como punto número 7, el apremio corporal en el derecho de las obligaciones, desarrollada por la universitaria Judith Jessica Choque Calle, donde menciona desde los antecedentes del apremio corporal en el derecho de las obligaciones, desde el derecho romano, que antes sí existía el apremio a las obligaciones, pero el apremio corporal en la modernidad se extiende en manifestaciones de las ramas del derecho, pero en la concepción moderna ha cambiado el punto de vista con respecto al vínculo obligatorio. Se ha llegado a decir que la obligación no es un vínculo de persona a persona, sino una relación de patrimonio a patrimonio. Y esta se ve mencionada, ¿no?, en el artículo 1466 del Código Civil boliviano, que menciona la inexistencia del apremio corporal, es decir, que uno no puede ir preso por una deuda, y eso también está respaldado por la Constitución Política del Estado en el artículo 117, parágrafo 3, que menciona que no se impondrá sanción de privada de la libertad por deudas y obligaciones patrimoniales, excepto en los casos previstos por ley, como uno de ellos sería las obligaciones de pensiones familiares, que sí se puede ir a la cárcel, en ese caso sí, pero las obligaciones de patrimoniales civiles no, excepto, como menciona, ¿no?, en el caso de artículo 117 de la Constitución Política del Estado, menciona que sí, en algunos casos previstos por ley. Y también está respaldado sobre la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que también está en el artículo 7, la cual Bolivia es parte, dice, ¿no?, nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimiento de deberes alimentarios. En el comentario personal es de lo siguiente: el apremio corporal es una medida de privación de libertad de carácter compulsatorio tendiente a que el apremio satisfaga una obligación que ha dejado de cumplir. Vamos con el siguiente punto y el tema, que dice de la imposibilidad en el cumplimiento de la obligación por causa no imputables al deudor, desarrollada por el universitario Pavel Marcelo Aguilar Arteaga, que da primero el comienzo, ¿no?, con la norma es que el deudor cumpla exactamente con la prestación debida. Sin embargo, puede ocurrir situaciones excepcionales con mérito, a las cuales el deudor queda liberado, no obstante el incumplimiento, con la cual se concreta la violación del derecho al acreedor. Y aquí hace el desarrollo de todos los puntos, y como siguiente, la configuración de la posibilidad en el cumplimiento de las obligaciones de dar, hacer y no hacer. En las obligaciones de dar menciona que en las obligaciones de dar, la causa no imputable sería el esparcimiento de la cosa, sea por destrucción, pérdida irreparable,
y cuando la cosa a entregarse sea determinada. Vamos a la obligación de hacer. En este tipo de obligaciones, la imposibilidad de cumplimiento debida a causa no imputable es concedible, pero se verifica muy raramente. En las obligaciones de no hacer también es muy poco frecuente, es una imposibilidad de cumplimiento, igualmente de una dificultad de cumplimiento. Es muy raro ver eso del incumplimiento de las obligaciones de no hacer. Comentario personal de nuestro compañero dice lo siguiente: la obligación de dar implica que el deudor haga entrega física o jurídica a su acreedor de un bien, pudiendo ser este bien cierto o un bien incierto o uno fungible. Y ahí desarrolla, ¿no?, en cada uno de los términos. Como punto 3, el caso fortuito y la fuerza mayor como causas exonerativas de la responsabilidad civil, desarrollada por nuestro compañero Richard Javier Condori Mamani, que hace mención de cada uno del caso fortuito y la fuerza mayor y la diferencia que existe entre ambos. Y ahí pone un ejemplo: en caso fortuito, una riada, un terremoto, un incendio, el desbordamiento de un río, la caída de un rayo, una sequía, etcétera, son consideradas como caso fortuito. Pero en fuerza mayor son hurto sufrido, estado de guerra, huelga, expropiación por interés público, requisa de mercaderías que deberían ser entregadas, poner fuera de curso una especie monetaria, etc. Como punto número 4, también se menciona los caracteres constitutivos del caso fortuito o fuerza mayor, la diferencia que existen entre ambas y el comentario, que menciona: el caso fortuito tiene como finalidad exonerar de responsabilidad al deudor diligente en caso que el surgimiento de un evento externo imprevisto o inevitable impacte en la ejecución del contrato de forma temporal definitiva, para que se constituya la fuerza mayor en el caso fortuito. Además de acreditar que el hecho fue imprevisible, se debe acreditar que tal circunstancia imprevista tuvo consecuencias irresistibles que no pudieron superar. Como punto número 6 y el último para concluir, está el punto de responsabilidad por casos fortuitos y fuerza mayor, desarrollada por la universitaria Pari Espejo, donde menciona las responsabilidad por casos fortuitos y fuerza mayor. De ahí dice, ¿no? No obstante, el caso fortuito, fuerza mayor, y se presenta en los siguientes casos, en los dos siguientes casos, ¿no? Como inciso A, menciona: el deudor es responsable aún por caso fortuito, fuerza mayor, si éste sobreviene estando en mora, y esto está en el artículo 342 del Código Civil boliviano. Y ahí está el Código Civil, lo menciona. Y como punto número 2, cuando hay pacto expreso de que el deudor se hace responsable, no obstante del caso fortuito fuerza mayor, en el caso del deudor se hace responsable el pago por compensación de la cosa que era objeto de obligación que ha perecido por causa fortuito o fuerza mayor. Y el comentario final: el caso fortuito fuerza mayor es algo inesperado que le puede suceder al deudor y es algo inevitable, pero esto no es su justificación para que pueda librarse de la deuda. Y como vimos, ¿verdad?, tiene que hacerse responsable de la misma. Debe hacer un pacto entre ambas partes para conciliar y buscar nuevos plazos de pago. Y como bibliografía tenemos lo siguiente: el Aguilar, M. 2000, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en Derecho Usual, Osorio, Yáñez, de las obligaciones y fuentes, Consulado, las obligaciones y sus fuentes. Y tenemos por último los agradecimientos correspondientes. Y para finalizar la contraetapa con el nombre de los participantes, de los 8 participantes. Bueno, hasta aquí fue la presentación y fue un grato honor
el presentar la revista jurídica edición 2 2021. Muchas gracias.